Región Más presenta. Bienvenidos a Expresiones a través de Región Más, Canal 43 Análogo, Canal 10 Digital por la red de Tigo. El tema, el desarrollo económico de Quetzaltenango, no fue suficiente en un programa, así que ahora estamos ya en la segunda parte con nuestro invitado, el ingeniero Roberto Gutiérrez, quien hemos dicho pues es analista económico, es historiador y conoce bastante de estos temas, ya nos ha ilustrado en la parte anterior y hoy que tenemos esta segunda parte recuperamos hablando algo acerca de don Domingo Gutiérrez, que fue un personaje que él nos mencionaba en el anterior programa, cambia la historia económica de Quetzaltenango. Comenzamos en un periodo prehistórico y llegamos a 1773. Así es, en 1773 decíamos que el 29 de julio de ese año se dio ese tremendo terremoto en Santiago, Guatemala, que destruyó la ciudad y obligó a que sus ciudadanos, que eran más o menos 30,000 personas, se tienen que movilizar y la mayor parte, casi todos, se van a la Nueva Guatemala de la Asunción, la actual capital, pero un pequeño grupo viene a Quetzaltenango y dentro de ellos viene este personaje, Domingo Gutiérrez Marroquín, que vuelvo a aclarar, no es pariente mío, no desciendo de esa estirpe para nada. Pues bien, pero este señor tenía ya buenas relaciones comerciales, era un emprendedor auténtico, y él empieza a producir productos para suministro a la Nueva Guatemala de la Asunción, a las personas de la Nueva Guatemala, especialmente en alimentos, harina de trigo, hasta verduras, algunos materiales de construcción, ropa, empiezan a producir ropa ya de lana, y algo muy interesante que él hizo fue los zurrones, con Z, zurrones, que eran unas grandes bolsas de cuero para poder exportar el añil de Guatemala, que era el principal producto de exportación en aquel tiempo. Y el añil es un producto higroscópico que rápidamente se humedece y se arruina. Y en aquel tiempo no habían plásticos, entonces el mejor envoltorio era el cuero. Entonces él empieza a producir cuero y según estimo, esa sí es una especulación que hago, de ahí nace en Quetzaltenango la industria de curtición, que es una de las más importantes actualmente. Sí, estoy entendiendo, Roberto, 2 siglos y medio después de lo que usted nos está contando, pues muchos de estos productos estuvieron como líderes económicos en Quetzaltenango, la harina, por ejemplo. Sí, son la tradición, ¿verdad? La costumbre y el aprendizaje, ¿verdad? De cómo se trabaja, bueno, la confección de ropa, como dice usted muy bien, la harina de trigo, el tema de la curtición de pieles. Pero volviendo a esa época, entonces, de los años del siglo XVIII, entonces, Quetzaltenango, pues decíamos, era una ciudad que era pequeña relativamente, pero da un cambio importantísimo a partir de esta movilización de la economía para suministrarle a la Nueva Guatemala de la Asunción. Empiezan a venir más emprendedores, mucho más trabajadores, y la población casi se triplica en un periodo de 20 años. Eso es el crecimiento y por lo cual Quetzaltenango llegó a ser, a tomar la importancia que tiene y que tuvo en aquel momento. Sin embargo, hubo una situación que no les gustó a los empresarios de la capital. Ahí había un grupo de conservadores muy duro, que eran los comerciantes tradicionales, que habían venido incluso muchos de ellos de la península ibérica, y a ellos no les pareció bien que Quetzaltenango estuviera creciendo tanto. Quetzaltenango ya estaba buscando cómo exportar e importar directamente. Empezaron a hablar de un puerto, el puerto de Champerico, pero nadie se los autorizaba, el gobierno central, y surgió una institución en Guatemala que se llamó el Consulado de Comercio, que era una réplica de lo que se hacía en otras partes de la América Española, en los consulados de comercio, y los conservadores emprendedores de Guatemala tomaron esta institución en sus manos, que era la que hacía la promoción de desarrollo económico, digamos, resolvía arbitrajes comerciales, promovía el desarrollo de infraestructura. Eso se llamaba Consulado de Comercio. Ese era el propósito que tenía. Sin embargo, este grupo de emprendedores guatemaltecos lo asume y lo reconvierte en un tema monopolístico a favor de ellos y en contra del desarrollo económico de Quetzaltenango. ¿Qué hace Quetzaltenango? No se quedan dormidos esperando, sino que inmediatamente lo primero que hacen es ir buscando la autonomía económica, que no independencia, sino autonomía económica.
Y esa autonomía la empiezan buscando primero constituyendo ya un ayuntamiento de españoles que se autoriza en diciembre de 1805 y toma poder en enero de 1806, un ayuntamiento. Eso ya le da un fuero, ¿verdad? Aquí debo mencionar que regresándonos a la época llamada colonial o hispano-guatemalteca, desde al principio de 1540 y pico, 50, ya los españoles establecieron ayuntamientos de indígenas, con todas las concejalías, regidores, alcaldes, etcétera, y gobernador indígena. Es interesante recordar eso, ¿verdad? Porque ellos mismos pusieron ya un fuero indígena que tuviera su propia normativa. Pero volviendo otra vez a la época de la llegada de estos otros peninsulares después de 1773, entonces estamos con esa situación del consulado de comercio oponiéndose y los quezaltecos buscando autonomía económica. Primero el ayuntamiento en 1806, en 1810 por primera vez solicitan que se convierta ya en ciudad, que sea ya también un pueblo ya no solo pueblo de indios, porque llega un momento en que más de la mitad de la población eran no indígenas, demostrado historiográficamente. Luego siguen en esa lucha de búsqueda de autonomía. En 1814 mandan a un personaje de aquí que se llamaba Cleto Montiel a España a pelear porque se establezca una intendencia en Quetzaltenango, en los Altos, ¿verdad? Quetzaltenango como centro de todo lo que es el occidente, incluyendo Soconusco. Pues lo mandan a España, con la mala suerte que cuando él llega, el rey Fernando VII acababa de regresar y vuelve a tomar el poder, que lo había perdido cuando las Cortes de Cádiz, y vuelve a tomar el poder y establece una dictadura, vamos a decir en términos modernos, y entonces cancela las Cortes de Cádiz. De todas maneras, la solicitud por una intendencia para Quetzaltenango continúa su trámite hasta 1819, que la desechan, la descartan y no nos autorizan ser una intendencia. Las intendencias eran como un nivel superior a lo que tenía un ayuntamiento, era prácticamente equivalente a la capitanía, tenía, digamos, autoridad fiscal, autoridad legal y militar. La autonomía que se esperaba. Autonomía, pero no lo logran, ¿verdad? Sí. Continúa, bueno, luego viene la independencia, sabemos, en 1821, el 15 de septiembre, inmediatamente Quetzaltenango, buscando esa autonomía, se anexa a México mucho antes que Guatemala y el resto de Centroamérica. Lo hace el 5 de noviembre de 1821, nos anexamos al imperio de Iturbide. Sí. Y Quetzaltenango envía a México como embajador al doctor Cirilo Flores, que es un personaje que siempre debemos recordar también, ¿verdad? Por todo lo que hizo a favor de Quetzaltenango. Pues el doctor Cirilo Flores se relaciona con el emperador y el emperador reconoce sus méritos al extremo que lo invita a que presida una asamblea que él ya no aceptó. Pero la intención de Cirilo Flores fue que Iturbide apoyara a Quetzaltenango en esta lucha autonómica en contra de la capital de Guatemala. Sin embargo, a Iturbide eso no le interesó porque la visión de Iturbide era unir a toda Centroamérica a su imperio mexicano. De todas maneras, ese imperio cayó en 1823, otra vez por acciones dictatoriales del personaje, lo que sucede muchas veces, la actitud dictatorial, ¿verdad? Sí. De querer controlar todo el poder. Lo cierto es que regresa y no se logra esa visión. Y luego se nos viene otro tiempo más adelante, en 1830, la Federación Centroamericana, Quetzaltenango solicita, y ya era, el presidente era Mariano Gálvez, que era liberal, igual que muchos de los quetzaltecos de aquel momento, y piden a la Federación que se establezca ya Quetzaltenango como un estado en 1830. Y no lo acepta porque el Congreso Federal era mayoritariamente de capitalinos, entonces ellos no están de acuerdo. En 1836 le vuelven a pedir a Mariano Gálvez que abogue porque Quetzaltenango pueda ser constituido un estado, lo cual estaba contemplado en la Constitución Federal, porque establecía la Constitución que cualquier territorio que tuviera cierto volumen de personas, de habitantes y capacidad financiera, que podía solicitar ser un estado. Sí, hay que recordar ahí que ya en 1825 ya se le había dado la categoría de ciudad a Quetzaltenango. Eso fue en 1800, exactamente. Es que, por cierto, estamos a un año de celebrar los 200 años de Quetzaltenango como ciudad. Distinto a lo que ocurrió, 200 años de Quetzaltenango como ciudad. Así es. Tenemos que ir a un corte, enseguida estamos de vuelta con esta apasionante historia
sobre la economía en Quetzaltenango, el desarrollo, el despunte económico que ha habido en Expresiones a través de Región Más. En un momento estamos de vuelta con ustedes. Estamos de vuelta en Expresiones a través de Región Más. Decía antes del corte, es apasionante conocer la historia. Nuestro tema fundamental es el desarrollo económico de Quetzaltenango. Don Roberto Gutiérrez nos ha dado un panorama bastante claro, bastante extenso de todo lo que ha ocurrido en esta etapa en la que vemos un despunte de Quetzaltenango en sus relaciones con la capital, el celo que esto genera, las pugnas que siempre surgen por este tipo de circunstancias. Estamos hablando propiamente del poder económico. Don Roberto, damos ese salto, pasamos por la ciudad de Quetzaltenango en 1825, pasamos por el sexto estado en 1838, 2 de febrero, cuando se proclama, y ahora vemos qué viene en adelante para el desarrollo económico de Quetzaltenango. Bueno, después del 1840, en 1848 nuevamente hay otra intencionalidad de buscar el estado de los Altos. Nuevamente son fusilados varios personajes, pero digamos el siguiente acontecimiento importante de nuestra ciudad en términos económicos, digamos que nos hizo daño la revolución del 97, ¿verdad? Que sabemos que había una crisis financiera en el estado, que fue lo que provocó que Reina Barrios decidiera se declarara un dictador, y por lo cual aquí en Quetzaltenango surge un movimiento en contra de esa acción y se da lo que se sabe que fue esa revolución con cientos de muertos, y por supuesto afectó tremendamente a nuestra economía y a todo Guatemala en general. Sin embargo, poco tiempo después asumen el poder los liberales, ¿verdad? Que eran básicamente occidentales, vamos a decir. Y en ese momento se abre una nueva etapa en la economía de Quetzaltenango. Ya entramos al siglo XX. Sí, estamos en el siglo XX. Pero digamos a finales de 1800 tenemos dos circunstancias que son muy reveladoras. Por una parte, pues el desarrollo de la industria del café, ¿verdad? Que era en esta región y que muchos cafetaleros se instalaron en esta ciudad. Y de esa cuenta, pues se abre el Banco de Occidente en 1881, ¿verdad? Que era un banco muy importante, llegó a ser el número 1 de Guatemala en una época. Y ese banco, pues tenía la intención de financiar la industria del café. Y así lo hizo, ¿verdad? Sin embargo, también en ese mismo periodo se establece la fábrica de hilados y textiles de Cantel, ¿verdad? Que es otro acontecimiento económico que tiene también sus partes nebulosas, digamos, porque fusilaron a algunas personas que se opusieron a que se estableciera ahí la fábrica, pero en términos económicos, digamos, es la primera industria rural que se establece en Guatemala. Era una época en que las industrias textiles se establecían en sitios como Cantel, por la temperatura, por tener agua, sobre todo para generar su energía eléctrica. Lo cierto es que se generó energía eléctrica para la fábrica y se estableció esa industria que hasta la fecha, pues, con sus altibajos, pero es una industria muy importante y como relacionábamos antes, ¿verdad? Que viene desde la historia muy antigua, las capacidades de hilados y de tejidos aquí en Quetzaltenango. Sí. Bueno, y luego se establece otro tipo de industrias, pasamos ya al año 1902 tenemos esa otra desgracia del terremoto del día de San Perfecto, el 18 de abril, que destruye la ciudad. Sin embargo, Quetzaltenango vuelve a resucitar, ¿verdad? A los pocos años, porque inmediatamente después del terremoto la ciudad quedó destruida, y de esa cuenta muchos habitantes de la que era Quetzaltenango se desplazaron de acá, se fueron a vivir a Guatemala o a otros lugares, y Quetzaltenango pues perdió en ese sentido mucho, ¿verdad? Porque fueron casi 2 años en que había dificultades con el agua, con los drenajes, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, viene un fortalecimiento a partir del ferrocarril de los Altos, ¿verdad? Que sabemos que fue una innovación tecnológica de primer nivel, y eso hizo que no solo fuera el tema del ferrocarril, con la hidroeléctrica Santa María, una hidroeléctrica ya en aquel momento de una capacidad instalada de 6 megavatios, para el ferrocarril. Tristemente hubo lo que sabemos, ¿no? Que a los 3 años, en 1933, a causa de unos temporales, etcétera, se destruyeron varios de los puentes y el general Ubico decidió no reconstruirlo, ¿verdad? Se discute mucho alrededor de ellos, si tuvo o no razón. Lo cierto es que Ubico había una malquerencia de él hacia Quetzaltenango, pero había otras razones económicas, digamos, que
que uno debe entender también. Una de ellas es que estábamos en la época de la debacle económica mundial del 29. Era mucho riesgo continuar. Sí, no era financieramente viable el proyecto, se demostró que no era viable financieramente. Por otro lado, empezaban a venir los chasis de camiones y empezaba ya la movilización de personas en autobuses, etcétera. Y bueno, él, una decisión política, dijo: mejor con la planta eléctrica le damos energía a más de 20 poblaciones cercanas a Quetzaltenango. Lo cierto es que fue un momento importante y a partir de eso surge otro tipo de industrias en Quetzaltenango. La industria metalmecánica, por ejemplo, surge a partir de esa experiencia. Las carrocerías para esos chasis. Exactamente, las carrocerías y la construcción con hierro, ¿verdad? En fin, hay un cambio ahí muy, muy importante a partir de ese momento. Luego, en los siguientes años, pues se fortalecen económicamente algunas de las industrias que conocemos hoy, ¿verdad? Por ejemplo, la de bebidas y licores, la industria ya decíamos, de hilados y de confección, que es muy importante, la de curtición de pieles. Son industrias que algunas han perseverado en el tiempo, a pesar de las dificultades que tiene Quetzaltenango para proveer de suministros básicos como es energía eléctrica, agua, sistema de movilidad urbana, etcétera, que dificultan la instalación de la industria en Quetzaltenango. Pero también paralelamente surgieron en esa época de crecimiento, a partir de los años 30 del siglo recién pasado, muchos comercios importantes, ¿verdad? Algunos de ellos pues habían sido ya instalados por las empresas de alemanes que vinieron con motivo del desarrollo del café, empresas tan importantes como por ejemplo lo que fue Lights, ¿verdad? Que era una empresa que tenía aquí situado en Quetzaltenango un establecimiento grande, incluso tenían barcos propios para exportación de café desde aquí, desde Champerico, y importación de productos de Alemania y de Europa a través de Champerico. Eso suena pero realmente extraordinario. Así es, definitivamente. Y esa fue la aspiración que sabemos que existía ya desde principios de 1800, el tener un puerto propio cercano y viable para exportar e importar, y por eso se estableció Champerico. Y es interesante recordar en el caso de Champerico que aquel consulado de comercio que mencionábamos antes era el obligado de ese tipo de infraestructura. Quetzaltenango, hay documentos que demuestran que lo solicitó al consulado, sin embargo el consulado nunca lo aceptó. Finalmente fueron quetzaltecos las que promovieron la construcción del puerto de Champerico, ¿verdad? En lo que fue antes pues un pequeño puerto de exportación de maderas. Pero tuvo una época interesante también. Sí, por supuesto. Sí, tuvo su época, pues ahora parece que ya no es viable, pero tuvo su época importante, ¿verdad? De manera que toda esta industrialización que se dio, la del trigo, digamos que fue muy importante también, ¿verdad? Desafortunadamente, lo que sucedió con el trigo es que aquí producíamos una calidad de trigo que no permitían hacer pan de cierta blando, digamos, ¿verdad? Como el pan de sándwiches que se usa para pan sándwich. Entonces había necesidad de importar trigo. Y ahí vino esa situación en que era más económico, más rentable importar trigo. Y Estados Unidos, que tenía excedentes muy grandes, o tiene un excedente muy grande, presionó para que todo el trigo fuera importado. Y eso hizo que la actividad de producción de trigo en Quetzaltenango prácticamente cayera en un momento dado, sin que hubiese una estrategia para apoyo a los agricultores que producían trigo, para que cambiaran cultivo en esos momentos. No se les dio el apoyo debido. A pesar de esa pujanza que tuvieron quizás en los años 60, 70, por ahí, ¿verdad? Exactamente. Que sí fue una época importante para los trigueros. Estamos nuevamente con la necesidad de ir a un corte comercial, pero enseguida estamos ya de vuelta con ustedes para la parte final de esta segunda edición sobre el desarrollo económico de Quetzaltenango, conversando con don Roberto Gutiérrez en Expresiones a través de Región Más. Comprendemos que el tema es inalcanzable aún en 2 ediciones que lo hicimos sobre el desarrollo económico de Quetzaltenango. Estamos ya en esta parte final. Don Roberto, ya algunas cuestiones muy actuales y hacia dónde vamos. Sí, digamos que hablábamos antes de la industria. Desafortunadamente la industria no ha crecido en Quetzaltenango. Aporta cerca del 5% del PIB en Quetzaltenango.
a pesar de que a nivel nacional es un 16% del PIB, o sea que estamos bastante atrasados en el tema industrial. Sin embargo, Quetzaltenango es una ciudad de servicios, obviamente, es una ciudad de servicios, por supuesto el comercio, pero la salud, la educación, también una ciudad en que hay mucho desarrollo de infraestructura privada, especialmente, porque la pública vemos que va muy lenta. En fin, entonces ya... Turismo, por supuesto, sí. Esa trilogía que vemos, ¿verdad? De servicios, de salud, educación y turismo que se complementan, ¿verdad? Y se hacen sinergia entre ellos, esa es bien importante, está bastante desarrollada. Felizmente ahora vemos que hay intención, digamos, de englobarlas más para que se fortalezcan ellas entre sí y den una imagen al exterior. Y en ese sentido creo que es importante hablar de la competitividad, que es un término complejo, ¿no? Porque se entiende como que es competencia y sí tiene ese elemento, pero básicamente la competitividad debemos entenderla como el hacer que un territorio sea atractivo para inversiones que generen empleo digno. Ese es el concepto real de la competitividad, atracción de inversiones. Si no hay inversiones económicas, financieras, no se generan empleos. El empleo no se genera por buenas intenciones o por una norma política, sino es porque hubo una inversión económica. De ahí viene la importancia del ahorro, etc. Pues bien, entonces en la competitividad es eso, digamos, procurar que Quetzaltenango sea más atractivo. Pero ¿qué necesitamos para ello? Necesitamos una serie de decisiones fuertes que se deben tomar la sociedad con su dirigencia política, por supuesto. Y esperamos que la dirigencia política la asuma, ¿verdad? Ese liderazgo que debe tener en este sentido. Y dentro de ello, pues obviamente lo primero es infraestructura, ¿verdad? Tener una infraestructura, y no solo de las calles y los accesos a la ciudad, sino también infraestructura eléctrica, ¿verdad? Servicios, ¿verdad? Que debe tener servicios de buena calidad y garantizados, ¿verdad? De salud, de agua, de drenajes, de manejo de desechos sólidos, etcétera. Ese es un segundo elemento. Otro muy importante es todo lo que tiene que ver con tecnología, ¿verdad? Comunicación, tecnología, facilitar la tecnología en la comunidad, facilitar también el desarrollo humano, por supuesto, ¿verdad? Que es capacitación también. La base, exactamente, la capacitación de las personas y también proveerles de mejores calidades de educación y de salud, ¿verdad? En lo cual, pues, la sociedad en su conjunto, con la autoridad política, pueden y deben tomar algunas decisiones, ¿verdad? De cómo mejorar esas instancias. De manera que este tema de la competitividad, sugiero yo, es un elemento central para la mejoría de la economía y de la sociedad en su conjunto. Esas serían nuestras recomendaciones finales. Don Roberto, tenemos unos segundos para despedir el programa. ¿Algo que recomendar sobre este desarrollo económico? Bueno, sí, mi recomendación, si es que se me permite hacerla, es dos cosas. Uno, fortalecer nuestra conciencia ciudadana, ¿verdad? Que sepamos todos que somos personas que habitamos en un territorio y que más allá de habitarlo, estamos obligados, digamos, con nuestra comunidad y con nuestro territorio para darle más, hacer más por el mismo. ¿Y cómo hacerlo? Pues trabajando más. ¿Y cómo se trabaja más? Pues con una economía más sólida, más robusta, invirtiendo, ¿verdad? Tomando decisiones que siempre toman su riesgo, pero que ameritan en función del futuro de la persona que las toma y de la sociedad global, ¿verdad? Muchas gracias, don Roberto, por estos dos programas que nos ha brindado sus palabras finales para nuestros televidentes. No, pues poco puedo decir ya, pero agradecer la oportunidad y realmente considerarnos que somos privilegiados de vivir en una ciudad como Quetzaltenango, con un clima y paisajes espectaculares, en una sociedad en que se habita en paz, en una comunidad pujante, culta, de manera que es un privilegio para mí y para todos los quetzaltecos vivir en este territorio y especialmente conocer nuestra historia, porque es a partir de ello que entenderemos mejor la actualidad y podemos proyectarnos mejor hacia el futuro. Muchas gracias. Ha sido el ingeniero Roberto Gutiérrez, analista económico, historiador dentro de muchas de las actividades que desempeña en Expresiones. Hasta una próxima edición. A ustedes por seguir cada uno de estos programas. Región Más presentó